En el Evangelio según San Juan, capítulo 11, es el relato que hace referencia a la muerte y la resurrección de Lázaro. Y si me permiten, vamos a leer los primeros 44, voy a leer los primeros 44 versículos. Larga la lectura, más o menos 3-4 minutos, pero es necesaria para que tengamos el contexto de todo el relato. Y después vamos a meditar muy brevemente sobre 6 puntos, ¿sí? En donde vamos a ver que, sin temor a equivocarnos, podemos decir que en todo este relato no es lo más importante la resurrección de Lázaro. Eso es una consecuencia, eso es secundario, sino que hay otras acciones que Dios nos enseña a través de todo lo que va sucediendo previamente. Leo entonces. Estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Jesús al oírlo dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de los 2 días, dijo a los discípulos: vamos de nuevo a Judea. Le dijeron los discípulos: Rabí, hace poco los judíos intentaban apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Y dicho esto agregó: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que creáis, pero vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros, para que muramos con él. Llegó pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, entonces más o menos 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús llegaba, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo Marta: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y fue a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y preguntó: ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cuánto lo amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque lleva 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto,
clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo ir. Como decía, sin temor a equivocarnos, podemos decir que el milagro que Jesús hace, ni más ni menos que devolver a la vida a un muerto, no es lo más importante de todo esto. Si bien es lo más evidente cuando uno lee, es lo primero que ve, pero vamos a ver que hay 6 puntos en los que brevemente podemos reflexionar, que nos hablan del accionar de Dios, ¿sí? Y uno de esos puntos nos habla de nuestra actitud muchas veces frente a Dios. El primer punto sobre el que reflexionamos es que Dios muchas veces utiliza el dolor, incluso la muerte, como en este caso, como un componente de su plan para con nosotros e incluso para con los demás. Y muchas veces a través de nosotros para hablarle a las personas que nos rodean. Pero siempre es para su gloria, ¿sí? Dios nunca hace nada sin un motivo, sin una razón. No hace nada por hacer, sino que siempre hay un propósito, siempre hay algo que está por venir, ¿sí? Que es mejor que lo que estamos viviendo. Aunque esa razón o ese motivo no sea el que nosotros queremos, ¿sí? Versículo 4 que nos avala esto. Jesús al oírlo dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El segundo punto que podemos reflexionar es que lo lógico del hombre no siempre es lógico para Dios. Incluso podemos decir que lo lógico del hombre casi nunca es lógico para Dios. Versículo 6 que nos avala: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Jesús era amigo de Lázaro y de la familia, y nuestra lógica indicaría que debería haberse ido en el momento, decirle a los discípulos: vamos, que nos necesita, que me necesita, ¿sí? Incluso lo podía haber sanado sin ir, con el pensamiento, con la palabra. ¿Se acuerdan el episodio del siervo del centurión? Que le dice: no soy digno que entres en mi casa, con que digas la palabra será suficiente, ¿sí? Eso está en Lucas 7. Pero no, Jesús se quedó 2 días más, dice, en el lugar. Y volvemos al versículo 4. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús, Dios, tenía preparada una intervención mucho más grande que la que todos esperaban, que la que todos querían, ¿sí? Él tenía algo mucho mejor. El tercer punto sobre el que podemos reflexionar es que Jesús no se desentendió del asunto, nunca se desentendió del asunto. El versículo 4 ya lo leímos, nos avala. El versículo 7, después de los 2 días, dijo a los discípulos: vamos de nuevo a Judea. Versículo 11, 14 y 15. El 11, dicho esto agregó: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. El 14, entonces Jesús les dijo claramente, porque no habían entendido sus discípulos: Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que creáis, pero vamos a él. Jesús siempre supo cuál era la situación de Lázaro. Él sabía que Lázaro estaba muy enfermo, que estaba empeorando y que se había muerto. ¿Sí? No se desentendió, no se olvidó, no hizo caso omiso a lo que le habían informado. Que Dios no intervenga en el momento que nosotros le pedimos o de la forma que nosotros le estamos pidiendo no significa que se desentiende y que nos deja con nuestro dolor y con nuestra realidad librados, ¿sí?, al azar. El cuarto punto sobre el cual podemos reflexionar es la osadía, incluso la soberbia, podemos decir, que muchas veces tiene el hombre para cuestionar a Dios. Y ahí vemos a las 2 hermanas, versículos 21 y 32, que si ven dicen exactamente lo mismo, lo que hacen es un cambio en la oración, cambian la palabra. Versículo 21, Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Versículo 32, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Le dicen exactamente lo mismo, nada más que cambiaron el orden de las palabras. Muchas veces nosotros queremos enseñarle a Dios y le decimos: si hubieras hecho lo que te dije, o si me hubieras dado lo que te pedí, esto no hubiese pasado.
De alguna forma las hermanas lo que le están diciendo: llegaste tarde, tenías que haber venido antes, ya está, se murió, ya tu venida acá no tiene fundamento. Nosotros muchas veces, de una u otra forma, también cuestionamos a Dios. Queremos o creemos saber más que Dios, ¿sí? Y debemos recordar que Dios es eterno y nosotros somos finitos y somos creación de Él. Como decía el pastor recién, Dios está en el cielo y nosotros estamos acá. Eso demuestra de parte de uno cierta soberbia, no cierta altivez para cuestionar a Dios. El quinto punto sobre el que podemos reflexionar es que Dios se conmueve y llora por nuestro dolor. Dios no es un Dios frío y distante. Está a nuestro lado y Él se duele con nosotros. Y eso lo vemos en el versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. El 35 dice que Jesús lloró. Y el 38a, Jesús profundamente conmovido otra vez, o sea, se vuelve a conmover, vino al sepulcro. Dios se duele y Dios también llora al vernos llorar y a ver nuestro sufrimiento. No está distante, no está lejos y no disfruta Dios con nuestro dolor, para nada. En 3 versículos, en un tramo pequeño de tiempo, vemos que Jesús 3 veces se emocionó y lloró. Y el sexto punto sobre el que podemos reflexionar y que nos enseña esta historia real, este evento real, es que la tarea que podemos hacer nosotros, debemos hacerla nosotros, ¿sí? Dios no va a hacer lo que a nosotros nos corresponde hacer y que podemos hacer. Él va a hacer lo que a Él le corresponde, que nosotros no podemos hacer. Y eso nos lo avala el versículo 39a, que dijo Jesús: quitad la piedra. Jesús la podía haber quitado, la podía haber hecho desaparecer, podía haber obrado a través de la piedra, podía haber mandado ángeles que la saquen, ¿sí? No sé, y de otras formas. Pero Jesús dijo: quiten la piedra. Lo que nosotros podemos hacer y que debemos hacer, lo tenemos que hacer nosotros. El trabajo que no podemos le corresponde a Dios y Él lo hace y lo va a hacer. Y como conclusión, podemos decir que Dios nunca llega tarde, que siempre tiene algo mejor para nosotros que lo que imaginamos. Aunque el presente sea doloroso y aunque muchas veces lo que Él nos da no concuerde con lo que nosotros creemos que necesitamos, y siempre sabe y está en control de nuestra situación. Lo vimos, sí, ahí con Jesús, siempre supo lo que cómo estaba empeorando la situación de Lázaro. Y como cierre, me gustaría que busquen el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9. Dios le está diciendo al pueblo, a través del profeta, hace más de 2000 años se lo dijo, y nos lo dice también hoy. 55 de Isaías, versículos 8 y 9. Dice así Jehová: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros